Hello and welcome to the Emergency and Safety Response Plan training. My name is Whitney Ike and I'm the director of CASA. I'm Yarelis Rivera, Program Manager at CASA. Why does this matter? One of the reasons why we're having this training is to comply with OSHA. That's the Occupational Safety and Health Administration. We're also having this training so staff can be aware of how to respond to the most common emergency situations, learning about how we can minimize injury, loss of human life and resources, and ensure that as a program, we have policies and procedures in place to be well prepared for emergency situations. It's impossible to cover every single type of emergency situation that may happen. If you're ever in doubt, please contact a supervisor, manager, or director before proceeding, or as soon as it is safe to do so. This training is a summary of our Emergency and Safety Plan document, which can be found in the CASA X Drive. It can be a good reference for you if you want to learn more about this information. ¿Quién es responsable? El director y el Program Manager son responsables para actualizar el plan y asegurar la implementación. El coordinador del programa hace lo que son los simulacros o los chequeos en el facility y también verificar que las luces del programa, en este caso de los cuartos y las alarmas, estén funcionando. Los supervisores on call es la persona que uno puede llamar si algo sucede durante el turno que sea de emergencia. Es importante que cualquier cosa que sea de emergencia sea notificado al supervisor on call. Todos los staff voluntarios, así mismo como contratistas que estén en el programa, son responsables de seguir estos procedimientos o protocolos. Y además que es importante que seamos responsables al momento de manejar una situación de emergencia con los clientes. Es importante que estemos conscientes de las barreras. En este caso, la mayoría de los clientes que llegan al programa primordialmente hablan español y no entienden inglés. Por esta razón, es importante que todos los staff sean bilingües en español y en inglés. Para las clientes que no hablan español, tampoco inglés, tenemos lo que es los intérpretes. Tenemos un contrato con la compañía que se llama Universal Language Services en el que podemos comunicarnos con ellos o contactarnos en caso de que sea necesario traducir la información que le proveamos a los clientes. En pantalla tenemos ahí el número y también el número de acceso. Ese sería el número que le preguntan a las personas que están comunicando para que ellos sepan que estamos llamando desde Youth Care. Es importante también que entendamos que en caso de recibir clientes que, por ejemplo, tienen algún impedimento visual o también en cuanto a su audición o movilidad, es necesario que podamos proveer algún otro tipo de apoyo. En caso de emergencia, es importante que podamos revisar el plan de seguridad en detalle. Now we're going to learn about what to do when there's a fire. In the event of a small or minor fire, the first step is to evacuate the clients to ensure that they are safe. The evacuation spot for Casa Uno is across the street near the McDonald's restaurant. In case of a fire, use of elevator is prohibited and all staff and clients should exit via the stairs. In Casa Dos, the evacuation spot is near the garbage bins in front of the house or across the street, depending on the size of the fire. If there is a second staff on shift and it's possible to extinguish this fire, the staff should obtain and use the fire extinguisher. En caso de un fuego pequeño, es importante que se pueda evacuar a los clientes fuera de los programas. Si es en Casa 1, se debe llevar a los clientes al otro lado de la calle, donde está el McDonald's. Y es importante entender que el uso del elevador queda prohibido en estas situaciones. Es importante que solamente se utilice las salidas de emergencias que llevan hacia las escaleras. En el caso de Casa 2, debemos evacuar a los clientes y los staff hacia el área de los botes de basura o al otro lado de la carretera, dependiendo del tamaño del fuego. En caso de que haya un segundo staff en turno, es importante entonces que se pueda obtener y usar el extinguidor mientras el otro staff
está llevando a los clientes a un lugar seguro. To use a fire extinguisher, you first want to pull the pin, aim at the bottom of the fire, squeeze the trigger, sweep back and forth at the bottom of the fire. Next, we'll watch a short video to learn more about how to use a fire extinguisher. When was the last time that you had to use a fire extinguisher? For most of us, fire extinguishers are one of those things we like to have around but hope never to use. Hi, I'm Rachel Walla with Ally Safety, and in this video, we're going to cover some quick tips on fire extinguisher use. It's going to include the types of fire extinguishers out there, when to fight a fire and when to evacuate, and lastly, how to use a fire extinguisher. So without further ado, let's jump right into it. To know about how to fight fires, you first have to understand the fire triangle. For a fire to exist, there has to be 3 elements in place. Those elements are oxygen, heat, and fuel. Fire extinguishers are designed on the type of fuel that may be needed to be extinguished. Using the wrong type of extinguisher can actually just make a fire worse. Think, for example, of an oil fire being extinguished with a water extinguisher. Now, the oil is naturally going to float on top of the water, and the water will just encourage the fire to spread. So you have to know the type of fuel that you're going to need to extinguish to choose the right extinguisher. How fire extinguishers are designed is to remove just one side of the fire triangle. For example, a lot of the fire extinguishers are powder extinguishers. What they do is they suffocate the fire with powder, removing the oxygen. Or something like a water extinguisher will remove the heat from the fire. So you can see it's a pretty simple science all in all. The classes of extinguisher that you need to know are A, B, C, D, and K. Class A fire extinguishers are for ordinary combustibles, things like wood, paper, and cardboard. Class B fire extinguishers are for flammable liquids, like diesel, oil, gas, those types of things. Class C fire extinguishers are for energized electrical equipment. Class D fire extinguishers are for combustible metals. Those are things like sodium, magnesium, and potassium. Class K fire extinguishers are easy to remember because think of the K standing for kitchen. They're designed to put out oil fires in things like deep fryers. Now, one thing to know about fire extinguishers are some are specific to just one type of fuel. For example, it may be simply a type A extinguisher or a type K, but most can extinguish more than one type. For example, this is an ABC fire extinguisher. This is actually the most common out there. How it works is it uses a dry powder to smother the fire. Portable fire extinguishers are built to extinguish fires that are in the incipient phase. This is the phase that comes soon after ignition before the fire has really generated a lot of heat. A fire in this phase is roughly the size of an office trash can. Now, you don't want to extinguish fires that have gone to the next phase, which is the growth phase. In the growth phase, the fire starts to generate heat and grows rapidly. A fire extinguisher isn't designed to extinguish a fire that large. In fact, you're going to run out of chemical before you get that far along. One thing to note when making the decision whether to evacuate or fight the fire is that most fire extinguishers only have enough extinguishing agent to last about 30 seconds. In the event of a fire, always make the decision that your safety is your priority. Never put yourself in the position where the fire is blocking you from the exit, and only fight it if you feel comfortable and safe doing so. Now, to fight a fire using a fire extinguisher, remember the PASS method. That's P-A-S-S. Pull the pin, aim the nozzle, squeeze the trigger, and sweep at the base of the flames from side to side. Once the fire is out, it's not uncommon for the fire to reignite a few minutes later. So make sure that you're keeping watch until you're certain that it's out and done.
Okay, so now you know the basics of fire extinguisher use. Make sure you go around your work area and check that you have the right fire extinguishers for the type of fuel available. Also, check the fire extinguishers to make sure that they're properly charged and ready to go in case they're ever needed. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, remember to like and subscribe. Until next time, I'll see you later. If there is a large fire, once again, it's important that staff and clients immediately evacuate the building. The evacuation spots are the same for Casa Uno and Casa Dos. Once you've exited the building, you should call 911 first, and then call the supervisor on call when it is safe to do so. As you exit the building, if you have a chance to shut doors behind you to bedrooms or to other parts of the facility, you can do that to help isolate the fire. But again, this is going to depend on the severity of the fire and the safety of the clients and staff. If part of the facility fills with smoke and you're not sure if behind a door there's going to be a fire, first you want to feel the door for heat before opening them. If the door is hot, it means most likely that there's a fire behind the door and you want to keep it closed. If you're able to, place a wet towel at the base of the door to try and prevent the smoke from coming in, and then call 911. Everyone should remain evacuated until the fire department or emergency responders inform that the house can be returned to. This also includes any time that the fire alarm may sound due to a cooking incident, even if there's not a fire. Everyone still has to remain outside of the house until the fire department comes and clears the house to be returned to. En caso de que haya un fuego que sea grande, es importante que los staff recuerden que la evacuación de los clientes y staff se queda en el mismo lugar mencionado antes para casa 2 y para casa 1. Es importante también llamar al 911 y al supervisor que esté on call cuando es seguro hacerlo. También es importante que cuando se esté evacuando el programa, de ser posible, que se puedan cerrar las puertas, ya que esto ayudaría a mantener el fuego contenido y que no se esparza a otras áreas. También, ¿cómo se puede saber si hay algún fuego en alguna área? Es tocando una puerta. Si la puerta se siente un poco caliente, es importante que se deje cerrada. Si es posible, puedes poner una toalla que esté mojada en la base o en la parte de abajo de la puerta. Y como indicamos, es importante que se llame al 911. Todo el mundo debe mantenerse en el área de evacuación hasta que lleguen la respuesta, en este caso los bomberos o las personas de emergencia. Una vez ellos verifiquen el programa, van a dar la autorización para así se puede regresar. En el caso de terremotos, es importante que si algo sucede estando en el programa, si estamos dentro del programa, es importante que nos quedemos dentro del programa. Como ven en la ilustración, es importante que, si es posible, las personas se puedan cubrir. En este caso, poniéndose bajo algún objeto que pueda protegerlos en caso de que algo pueda caer. Es importante que se mantengan a los clientes y a los staff alejados de lo que son las ventanas o libreros, el refri o en este caso espejos o algo que esté en las paredes que pueda caerse. Es importante, yo sé que a veces puede ser una respuesta que muchas de las personas piensan, no salir hacia afuera o hacia afuera del lugar, pero es importante no ir afuera hasta que pase lo que es el movimiento telúrico. Si no tienes algún escritorio o alguna mesa cerca, es importante que se puedan sentar en el piso. Idealmente, si se puede sentar en el piso y teniendo como una pared tras de ti, pero que no hayan objetos cerca. Es importante, y aunque es difícil mencionarlo, pero es importante tratar de mantener la calma. Nosotros como staff somos modelos para los clientes y definitivamente va a ayudar en el proceso que los clientes puedan sentir que hay una persona que está, por decir así, más en control en un caso de una situación como esta.
¿Cómo prevenir daños por agua? En casa 1 no es común que puedan suceder inundaciones, ya que estamos en un segundo piso. No obstante, sí ha pasado que un programa arriba de casa 1 pueda tener alguna inundación y que a través del techo puedan haber liqueos. Es importante que si esto sucede y hay signos de daños por agua, que contactemos al supervisor on call para que ellos puedan contactar inmediatamente al departamento de facilities, que son los que se encargan de este tipo de situaciones en los programas. En casa 2, una de las situaciones que puede pasar es que en el basement o en la escuelita sí hemos tenido situaciones de inundación, ya sea mayormente es durante la temporada de lluvia. Durante la temporada de lluvia, la maestra o los Educational Ed verifican el drenaje que está al lado de la puerta de emergencia, ya que este drenaje puede, debido a lo que son los árboles alrededor de la casa, se puede estancar y el agua no baja, ¿verdad? Como debe. Y esto puede ocasionar que el salón se inunde. Ya ha pasado anteriormente. Es por eso también que los Youth Counselors es importante que verifiquen esa área y puedan limpiarlo para evitar o para prevenir algún tipo de inundación. Otra de las cosas que puede pasar y que ya ha pasado en el área del laundry en casa 2, no se debe dejar el área para llenar las cubetas de agua desatendidas. En este caso, si está llenando una cubeta para el agua, ya sea para que los clientes puedan limpiar el piso o trapear, es importante que podamos estar pendiente cuando se está llenando para evitar que se desborde y que esto eventualmente cause una inundación en el laundry. No solamente va a inundar el laundry, sino también que se afecta la cocina y también se afecta la escuela, ya que el agua liquea hacia el área de la escuela. Esto ha pasado antes, así que es por eso importante que podamos estar al tanto de esta situación. What if there is a major flood? City of Seattle has the following general guidelines for floods. It's important to stay away from power lines or electrical wires, as those can shock you. Also, if your basement is prone to flooding, stay out of the basement until the risk has passed. Turn off utilities or evacuate as needed if there is a safety risk. Disconnect electrical appliances and don't touch anything electrical that's in water. You want to avoid walking or driving in flooded areas, especially if you're driving with the clients. Do not drive agency vehicles or take the clients on outings if the streets are flooded. You can listen to local radio and TV stations to learn more and contact the City of Seattle if you notice that debris needs to be removed. If in Casa Dos there is severe flooding and the streets are safe to drive, the clients may be evacuated to Casa Uno temporarily. You do want to always contact the supervisor on call prior to making a plan unless the situation is life-threatening or officials have told you to evacuate. Si hay una inundación severa en casa 2, los clientes podrían ser evacuados para casa 1 si es seguro manejar hasta allá. Es importante que se contacte al supervisor on call antes de hacer este plan, al menos que la situación sea que es arriesgada para la vida de los clientes o que oficialmente nos hayan ordenado a que evacuemos el programa. What if there's a medical emergency? Within CASA, we may encounter different types of medical emergencies in our clients. Some types of medical emergencies may be minor, but some may be very serious that require 911 to be called. The list below is not an exhaustive list, and you should use your best judgment based on the welfare of the client. For example, if a client stops breathing, it's important to immediately start CPR. All CASA staff are required to have CPR prior to being alone with a client for this exact reason. As you start CPR, assign somebody else to call 911. If there's severe burns, visible broken bones, if a client has been knocked out or fainted, if a client overdosed from chemicals or drugs,
This is one of the reasons why our clients are not allowed to handle cleaning supplies or other types of chemicals. Staff should always handle those. If a client is having seizures, massive bleeding, or severe problems breathing, such as an asthma attack, severe allergic reaction, or something is stuck in their throat, such as a foreign object, if the client has attempted suicide, or if there's an event of sexual abuse that happens here on the facility. It's important to remember that we don't have any medical personnel on staff. Even though we have a medical coordinator, our medical coordinator cannot provide any type of medical advice. If you're ever in doubt, it's important to contact the advice nurse. Podrían haber múltiples tipos de emergencias médicas. La siguiente lista son algunas de las cosas potenciales que pueden ser emergencias médicas y donde el 911 debe ser llamado. No obstante, la lista no es exhaustiva, así que es importante que usemos el mejor juicio basado en la situación y en el bienestar del cliente. Es muy importante que si un cliente deja de respirar, se deba comenzar a hacer CPR inmediatamente. Todos los staff que trabajan en el programa son requeridos a ser certificados con lo del CPR por esta razón. También es importante saber que los staff en el programa que no tengan CPR, no pueden estar solos con los clientes por esta razón. Es importante que se llame al 911, ya sea usted o que asigne algún otro staff para hacerlo. Es considerado, por ejemplo, si alguien tiene quemaduras severas, hay un hueso visiblemente roto, alguien se ha desmayado o está inconsciente, si hay algún tipo de sobredosis, ya sea por químicos o drogas, si hay algún tipo de epilepsia o sangrado masivo que no puede ser parado aplicando presión, y si alguien tiene problemas para respirar, como por ejemplo ataques de asma, una reacción alérgica severa, o si tiene, por ejemplo, algún objeto atascado en la garganta, es importante, ¿verdad?, entender que todas estas situaciones son riesgosas para la vida de una persona. También si los clientes han atentado contra su vida o han atentado, ¿verdad?, han tenido un atentado de suicidio, o si ha habido algún abuso sexual en el programa. Es importante recordar que ninguno de los staff del programa es personal médico y que tenemos la opción de llamar a la Advice Nurse y que es un gran recurso para estas situaciones. Nosotros en el programa tenemos una Medical Coordinator, no obstante, la Medical Coordinator como tal no podría dar algún tipo de guidance en este tipo de situaciones. Es por esto que es importante, como mencionado, llamar a la Advice Nurse o llamar, ¿verdad?, como ya hemos dicho, llamar al 911 y que el personal autorizado para hacerlo pueda hacerlo. Cuando se llama al 911 y llega una ambulancia al programa, es importante que si por ejemplo si hay 2 staff en el programa y en este caso si el ratio lo permite, uno de los staff entonces puede irse ya sea en la ambulancia o manejar su propio vehículo o utilizando un vehículo del programa para llegar al hospital. En caso de que solamente haya un staff, entonces el staff se debe quedar en el programa, ya que también se debe supervisar a los jóvenes que se quedan. Y ese staff debe llamar entonces al supervisor on-call para que el supervisor on-call pueda llegar al hospital y seguir entonces el proceso del cliente que está en el hospital. What to do if there is an active shooter? The first step that you should take is evacuate if you can find an accessible escape path. To do this, you want to be aware of all the emergency exits, leave your belongings behind, help the clients evacuate with you, keep your hands visible, follow instructions of any police officers, do not attempt to move wounded people, and call 911 when it is safe to do so. If you cannot immediately escape, the next step you want to do is hide if evacuation is not possible. Possible hiding locations could be the basement in Casa Dos, case manager's office, food storage area in Casa Uno, and back bedrooms in either house. Again, you want to make sure that you're taking actions with the clients.
do your best to be out of the active shooter's view. Close doors behind you. Do not trap yourself or restrict your options for movement. If you're in a room that has a door, you can lock or blockade the door with furniture to try and make it harder to open. Silence your cell phone, be hiding behind large objects, and try and remain quiet. Es importante que se pueda evacuar el programa si hay alguna forma de hacerlo que sea segura. Es importante que todos los staff sepan cuáles son las salidas de emergencia, tanto en casa 1 como en casa 2. Al momento de evacuar el programa, uno, ¿verdad?, se va a sí mismo. Es importante, ¿verdad?, si están sus pertenencias en el programa, en ese momento es lo menos importante. Lo importante es la vida tanto de los staff como de los clientes. Es importante que se ayude a evacuar a los clientes dirigiéndolos hacia lo que son las salidas más seguras. Es importante que las manos se mantengan visibles y que puedan seguir las instrucciones de un oficial de la policía. No atente a mover a personas que hayan sido, por ejemplo, que estén heridas, y es importante que se llame al 911 cuando es seguro hacerlo. En caso de que no se pueda evacuar el programa, entonces la opción sería buscar la forma de esconderse. Y en este caso, para esto debe estar o debe saber cuáles son los posibles lugares para esconderse tanto en casa 1 como en casa 2. Por ejemplo, en casa 2 en lo que sería el basement o la oficina de los case managers, o donde guardamos comida en casa 1, por ejemplo. Es importante que a la medida posible se pueda uno mantener fuera de lo que es la vista de la persona o de la persona que entró al programa. Es importante también que se puedan cerrar las puertas y que que uno no restrinja las opciones de uno para moverse. Es importante cerrar o bloquear las puertas, ya sea con muebles o con sillas o con algo que uno pueda buscar, para que la puerta del lugar donde estés escondido no pueda ser abierta por la persona que entró al programa. También es recomendado que usted ponga en silencio su teléfono, ya que, por ejemplo, si su teléfono llega a sonar, entonces el lugar donde usted está escondido puede ser comprometido. Es importante también que se pueda esconder bajo objetos que son de gran tamaño, o mantenerse lo más callado posible para no comprometer el área donde usted está resguardándose. As a last and final option, if you cannot escape or hide, you want to act against the shooter. This is only when your life is in imminent danger. You want to act as aggressively as possible, throwing items, yelling, and really commit to your actions. As you can see from the small graphic on the right side, this is a reminder of what we should do. So first, try and run. If that's not an option, try and hide. If that's not an option, try and fight. And you want to call 911 when it is safe to do so. Cuando no es posible lo que discutimos anteriormente, entonces lo único que se podría hacer sería actuar contra la persona que entró a disparar o a cometer algún acto de violencia en el programa. Esto solamente es como última opción cuando tu vida está en peligro inminente. Es importante que se pueda actuar lo más agresivo posible, tirar objetos hacia la persona, gritar y estar seguro de lo que uno está haciendo al momento de tomar esa decisión. Es importante también, como se ve en la gráfica a mano derecha, que se pueda seguir, ¿verdad?, lo que hemos estado hablando, que sería buscar cómo evacuar el programa, cómo esconderse, y como última opción lo de pelear, ¿verdad?, o luchar contra la persona que entró al programa. Y como ha sido mencionado, llamar al 911 cuando sea seguro hacerlo. ¿Qué sucedería si hay una amenaza de bomba o alguien ha sido tomado como rehén? Si se recibe una amenaza de bomba, es importante que uno pueda mantener la calma, notificar a las autoridades inmediatamente. Esto sería llamando al 911, y notificar también al supervisor del programa o el supervisor on call.
Si usted ha sido tomado como rehén, es importante que no pelee con la persona, que pueda mantener su conversación al mínimo para no llamar la atención de la persona o inclusive molestar a la persona. Hay que estar mentalmente preparados y ser pacientes, ya que la situación puede prolongarse hasta que sea resuelta. Es importante que usted, o es recomendado que usted se pueda sentar y mantener sus manos en la cabeza o en un lugar donde sea visible. No haga sugerencias, especialmente si pueden ser arriesgadas, y no haga movimientos repentinos, inclusive aunque una ayuda haya llegado. Una vez la ayuda llegue, puede ser que pueda haber confusión. Y en este caso, cuando digo que puede haber confusión, a veces puede suceder que la policía no inmediatamente puede saber quién es la víctima, quién es la persona que está cometiendo el acto. Puede ser que usted sea arrestado o que le puedan poner las esposas. No resista y solamente espere a que la situación pueda ser solucionada. What to do if there's a power outage? At Casa Uno and the main office, there's not a power generator there. So losing power is likely if there's a severe storm or other type of widespread power outage. We do have flashlights in the facility that you can use to check on the client's welfare. If it's during the daytime, you can transport clients to Casa Dos to spend the day where there is electricity and power. It's unlikely that Casa Dos will lose power because we have a power generator there. However, in case of any type of malfunction of the power generator, you can use flashlights again to check on the welfare of the clients. Please contact on-call supervisor in case of a power outage. En caso de que se vaya la luz o que no haya electricidad en casa uno, por ejemplo, y en todo el main office no hay como tal un generador de electricidad, así que puede suceder que en caso de alguna tormenta o vientos fuertes podamos perder la luz o electricidad. Es importante por esto que se utilice los linternas que están disponibles en el programa para verificar los clientes. En caso de que no tengamos electricidad, por ejemplo, durante el día, se podría entonces transportar a los clientes a Casa 2 para que puedan al menos tener actividades acá en el programa. En Casa 2 hay un generador de electricidad, así que como tal no es... No hemos tenido la misma situación que en Casa 1. Sí es importante que en caso de que el generador no funcione al momento, que tengamos linternas disponibles. En caso de que haya esta interrupción con la electricidad, debemos contactar al supervisor on call inmediatamente. Here is information from King County Public Health on what we should do with foods during a power outage. There are certain types of foods that are called potentially hazardous foods, and these could be at risk to damage your health if they're kept unrefrigerated for a long time. This includes different types of meats, chicken, fish, eggs, cooked rice, beans, potatoes, pasta, vegetables, lettuces, and other things like that. So it's important to verify the temperature of these foods when the power goes out. If the temperature stays between 42 and 45 degrees, then you can still continue to eat the food. If the food goes to 46 and 55 degrees, you can eat the food only if it has been the power out for less than 12 hours. And if the food goes to 56 degrees or more, you have to reheat the food till it goes to 165 degrees between 0 and 4 hours, and if it's above 4 hours, then the food has to be thrown out. This is a good reference that you can look back on during a power outage because there's many details here. You can reference this chart in the Safety and Emergency Handbook that we have in the X-Drive. Para la OR hay dos formas de reportar eventos que sucedan en el programa. El primero sería haciendo un reporte de algún evento significativo y el segundo haciendo un reporte de algún evento significativo de emergencia. Esto va a necesitar que se haga un reporte que se llama el Emergency SIR y es requerido cuando suceden una de las siguientes cosas que voy a mencionar. Por ejemplo, si hay abuso o negligencia de algún cliente que esté bajo nuestro cuidado o donde la seguridad del cliente o el bienestar se esté comprometido. El segundo es
incidentes de comportamiento donde nuevamente el bienestar de un cliente y la seguridad ya sea de un cliente, de un staff o alguna otra persona que esté en el programa pueda ser comprometida. En este caso sería algún tipo de abuso físico o algún atentado de suicidio. En el caso de alguna muerte de un cliente también es requerido. Si hay alguna situación de emergencia médica también debe ser requerido. En este caso, por ejemplo, si algún cliente fue al hospital debido a COVID y tiene que ser admitido al hospital, vamos a tener que hacer un emergency SIR. En el caso de alguna emergencia de salud mental que requiere la hospitalización de algún cliente, y si algún cliente escapa del programa, también se hace este tipo de reportes. Los emergency SIR deben ser completados dentro de 4 horas. Es importante que se contacte con el supervisor on call tan pronto sea posible o cuando es seguro hacerlo. Muchos de estos reportes van a necesitar información adicional o notificaciones adicionales, como por ejemplo llamar a CPS o Child Protective Services. Y como hemos mencionado, es importante no solamente llamar al supervisor, sino también que el supervisor puede servir de apoyo para el proceso de hacer el emergency SIR o de las notificaciones. Sobre los fire drills, en este caso, como mencionamos al comienzo, el coordinador del programa y también incluyendo a él o la supervisor o supervisora del programa son los que están encargados de coordinar lo que son los simulacros de incendio cada mes. Algunos de estos clientes no han hecho algún simulacro de incendio anteriormente, así que por esto es importante que durante las reuniones de los supervisores con los clientes semanalmente se le expliquen a los clientes sobre los procesos de emergencia, y en este caso hablándoles de los fire drills o los simulacros, para que puedan estar al tanto de que esto es algo que no solamente va a pasar en el programa, sino que también es algo bastante común en los Estados Unidos y que pueden ellos experimentar también, por ejemplo, cuando estén en la escuela o en algún otro lugar ya cuando estén fuera de acá. Los fire drills deben ser rotados o rotativos dentro de los diferentes turnos, es decir, cada mes se rotan. En este caso podría ser luego de que día haga el simulacro o el fire drill, entonces lo hace el siguiente mes el turno de swing y al siguiente mes el turno de grave. Una vez se termine la rotación se vuelve a comenzar. Entonces luego de grave de nuevo volvería día, luego swing y luego grave. Los fire drills de grave como tal son realizados de forma silente. Esto lo que quiere decir es que los clientes como tal no van a ser alertados, la alarma tampoco es alertada. Los staff solamente deben asegurarse que el albergue en ese momento luce de lo mejor posible, que en caso de que haya alguna emergencia no haya obstrucciones para que los clientes puedan salir, por ejemplo, de su cuarto al momento de alguna emergencia. ¿Cómo puede lucir alguna obstrucción? Sería, por ejemplo, si se movieron los sillones del área del menu o algún otro objeto que pueda ser grande y que se haya movido cerca de las puertas de los clientes. Esto puede afectar la movilidad de los clientes al momento de querer salir en caso de emergencia. Así que grave se enfocaría en asegurarse que todo esté ordenado en caso de que pase algo, que los clientes y los staff puedan salir de la mejor forma posible. Cuando se va a hacer un fire drill, y en este caso cuando se hace el de día y el de swing, que la alarma va a sonar, se debe informar a la compañía de la alarma. En este caso sería AAA. Tenemos como tal el número de la compañía y también un código para que identificar Youth Care, y en este caso Casa de los Amigos, como el programa que está llamando y donde se va a hacer el fire drill. La persona le va a preguntar al staff que llame a qué hora va a comenzar el fire drill o el simulacro. Usualmente, ¿verdad? Cuando uno está llamando es porque lo va a hacer ya inmediatamente o al menos en algunos minutos. Se informa se da esa información, entonces la alarma se activa de forma de simulacro. Una vez todo el mundo esté fuera
y seguro, entonces la alarma puede ser apagada, ya que fue solo un simulacro. Es importante que los simulacros sean documentados mensualmente en el archivo que tenemos para hacerlo, y que esto pueda ser esto va a ser revisado por el Fire Marshal, ya que cada vez que se hace algún tipo de inspección, ellos pueden requerirlo. Here are some basic safety tips to keep the program safe. An important part of keeping the program safe is using safe equipment and wiring. If you see any frayed wire, which looks like the pictures below, please report immediately to your supervisor and facilities so it can be fixed in a timely manner. In addition, we're not allowed to use a device that turns one outlet into 2 or 3 outlets like the one pictured here. This is a fire risk. We can use the surge protectors like the one shown below. Una parte importante de evitar algún tipo de incendio es asegurándose que usemos un equipo seguro, y así también que una cablería que pueda estar correcta. Como por ejemplo, si usted ve algún cable que luce como lo que ve en las fotos, ¿verdad? Que está roto, o la protección alrededor del cable está rota, es importante que pueda reportarse al supervisor para que asimismo se pueda reportar a Facilities y esto pueda ser arreglado. Nosotros no estamos autorizados a utilizar un enchufe como el que vemos aquí. En este caso es importante utilizar enchufes que solamente tengan uno, o sea, una parte solamente, o como de la toma de corriente solamente uno. Lo que sí podemos utilizar serían extensiones que puedan proteger en caso de que haya algún tipo de corte de electricidad, etcétera. Esto sí está permitido. Part of the program coordinator's role is doing a monthly facility checklist. This is an ORR requirement, and it makes sure that things in the facility are safe every single month. Here is an example of some of the things that are part of the monthly facility checklist that are checked. For example, making sure the house is clean, making sure cleaning chemicals are inaccessible to kids, medical supplies are inaccessible, evacuation procedures are posted, fire extinguishers are working, client materials, the orientation materials are posted, the prevention of sexual abuse posters are on the walls, the bathrooms have soap, toilet paper, hot and cold water, everything that's needed for proper hygiene, the outdoor video monitoring is working, seatbelts in the cars are working, that the insurance is in the car, and even more. El chequeo mensual del programa lo realiza él o la coordinadora del programa, y esto es un requisito de ORR. Cada mes se hace una inspección, y en este checklist se verifican varias cosas. Una, que la casa esté limpia, que los químicos que usamos para limpiar no estén accesibles a los clientes, que lo que sean productos médicos también estén inaccesibles. Por eso que debemos mantener esto en lugares que podamos solamente acceder con llave. Que también esté posteado o colocado en las paredes lo que son los procedimientos para evacuar el programa, así también como eso significaría los mapas con la ruta para salir del programa. Que los extinguidores de incendio estén funcionando, y que los materiales para informar a los clientes sobre las reglas del programa y los diferentes derechos de los clientes estén también colocados y que sean visibles para todos, incluyendo también los posters o los materiales informativos sobre la prevención del abuso sexual para todos los clientes que estén bajo el cuidado de ORR, así también que los baños tengan jabón, papel de baño, que tenga agua caliente y fría, etcétera. En este caso es por eso también que contamos no solamente con el coordinador médico, con el coordinador del programa que pueda verificar esto, sino también
para los staff que puedan reportarlo en cualquier momento inmediatamente para que podamos solucionar la situación. También se debe verificar que el monitoreo del programa esté funcionando. Esto significa las cámaras que tenemos en el exterior y que los cinturones de seguridad de las vans o los diferentes vehículos que usamos para transportar los clientes estén funcionando. Hay otras cosas también que se verifican, como lo que serían las alarmas de las ventanas de los cuartos de los jóvenes y entre otras cosas. Another important note regarding the seatbelts. If you're ever transporting clients in the van and the seatbelts are not working, that means that the client should be moved to another seat. If there's not enough seats available for everyone to have a functioning seatbelt, then the outing must be canceled. Remember, we can never transport clients unless they're properly using seatbelts, as it's against the law. Es importante que si usted al momento que va a transportar a algún cliente se da cuenta que el cinturón de seguridad no está funcionando, hay o alguna alternativa que sería mover al cliente a alguna silla que sí tenga un cinturón de seguridad funcional. No obstante, si esto no es posible, la actividad se debe cancelar, ya que no podríamos transportar clientes sin el uso del cinturón, ya que esto va en contra de la ley. Here is a diagram of the evacuation routes on the first floor of Casa Dos. You can see that there's multiple exits in the facility, and in case of an emergency, staff and clients should exit through the closest door. You can also see here in the diagram the location of all of the fire extinguishers. In case of a small fire, you should utilize the fire extinguisher that is closest to you. There's one fire extinguisher near the back door, near the other side of the facility, back door, on the wall of the kitchen, and also one in the annex. This is a diagram for the basement. This shows the two fire extinguishers that are located. One is on the wall of the school, and one is in the actual basement right when you walk in by the door. If you want to learn more about emergency and safety preparedness, please reference our plan, which again is located in the X Drive. This has much more detailed information than the overview training. We've also placed here some links if you want to learn more and dig deeper into this material.